Hola, ¿qué tal? El siguiente video muestra el uso de las estructuras de control selectiva dobles, sí, entonces, de lo contrario. Las estructuras de control selectiva dobles, sí, entonces, de lo contrario, permiten en el punto de la toma de decisión la bifurcación por dos caminos diferentes. El flujo del proceso es con base en la evaluación de una o varias condiciones. Cuando la condición se cumple, este será verdadero y ejecutará la o las instrucciones definidas. De lo contrario, la condición no se cumple, su resultado será falso y ejecutará la o las instrucciones definidas. La manera de definirlas en un algoritmo es con la siguiente sintaxis. Se observa en la estructura algorítmica que si la condición o condiciones se cumple, es verdadera, entonces se ejecuta la instrucción o instrucciones y termina el proceso. Si la condición o condiciones no se cumple, es falso y se ejecutará la instrucción o instrucciones dadas y termina el proceso. Las estructuras de control selectivas dobles, sí, entonces, de lo contrario, se utilizan en el desarrollo de la solución de un problema condicionando la decisión para establecer un proceso a seguir. De seguro, en muchas situaciones cotidianas has tenido que condicionar o te han condicionado. Por ejemplo, cuando tus padres condicionaron las horas de juego si terminabas tus tareas escolares. La sentencia para este caso condicionante sería: se observa en el ejemplo que si se realiza la tarea, entonces puedes jugar. De lo contrario, hacer la tarea. El diagrama representa una toma de decisión doble, sí, entonces, de lo contrario. Ejemplo usando la estructura de control selectivas dobles, sí, entonces, de lo contrario. Con la descripción de cada fase de resolución de problemas. Se observa en la descripción de la fase del problema en los datos de entrada que cuando se responde tener 8 de calificación, aparece en la información de salida has aprobado. Sin embargo, cuando en los datos de entrada se responde tener 6 de calificación, aparece en la información de salida has reprobado. Lo anterior es porque la calificación mínima para acreditar es 7. En la fase de análisis se identifica la solución del problema. Para el ejemplo descrito, es necesario conocer el dato de la calificación que se obtuvo para compararla con la calificación mínima que cumple la condición para ser aprobatoria dicha calificación. De lo contrario, será reprobatoria. En esta fase se describen las variables. Para nuestro caso, la variable a utilizar es CALIF. La regla para la condición entonces quedaría de la siguiente forma: si CALIF mayor o igual a 7, si se cumple, aparecerá un mensaje de aprobado. Si la calificación es menor que 7, aparecerá un mensaje de reprobado. En la fase de la instrucción algorítmica se describe paso a paso
la solución del problema. Lo primero es definir e inicializar variables. Para nuestro caso, la variable calif se declara en 0. Posteriormente, es preguntar cuál fue la calificación del examen. Después de preguntar la calificación del examen, es capturar el valor de la variable, en este caso es calif. Ya capturada la variable calif, paso a seguir es la instrucción algorítmica de la estructura de control selectiva dobles. En nuestro caso, si calif mayor o igual a 7, entonces expresar con una calificación de calif has aprobado. De lo contrario, expresar con una calificación de calif has reprobado. Fin del sí de la estructura selectiva doble sí, entonces de lo contrario. Fin de la instrucción algorítmica. Se apoyará con la instrucción algorítmica para la explicación del diagrama de flujo. La figura representa el inicio del diagrama de flujo. La figura describe procesos con las operaciones a realizar. En este caso, se declara la variable calif en 0. La figura es la representación simbólica de la salida de resultados expresa escritura. En este caso, la pregunta: ¿cuál fue la calificación de tu examen? La figura representa entrada o captura de datos, expresa lectura. En este caso, se captura el valor de la variable calif. La figura representa un conector usado entre páginas diferentes. La figura significa conector entre páginas diferentes. La figura representa una toma de decisión. En el interior del símbolo debe expresarse una condición y según su cumplimiento el flujo tomará su camino. En este caso la condición es calif mayor o igual a 7. La figura es la representación simbólica de la salida de resultados, expresa escritura. Si la condición se cumple, aparecerá un mensaje de aprobado. Si la condición no se cumple, aparecerá un mensaje de reprobado. Fin del sí de la estructura de control selectiva doble. Sí, entonces de lo contrario. Fin de la instrucción algorítmica. La figura representa el final del diagrama de flujo.